Bienvenidos a esta exploración en detalle. Hoy nos metemos de lleno con la figura de Lance Armstrong, un hombre que, polariza como pocos, ¿verdad? Uf, y tanto. Evoca inspiración casi sobrehumana, diría yo, pero también una controversia, muy amarga. Sí. Tenemos aquí sobre la mesa un material interesante. Fragmentos de prensa, resúmenes, partes clave de su primera autobiografía, Mi vuelta a la vida. La del año 2000. Esa es. Y también un ensayo, bastante denso que analiza todo el caso desde la ética. Un enfoque necesario, creo yo. Pues sí. La misión que nos proponemos hoy es, intentar desenredar esta madeja tan compleja que es Armstrong. Por un lado, esa imagen imborrable, ¿no? El superviviente del cáncer. El que volvió de la nada, deportivamente. Exacto, para conquistar la cima. Pero por otro lado, claro, emerge la figura del atleta caído, el que confesó un dopaje sistemático, meticuloso. Durante años, además. ¿Cómo pueden coexistir esas dos caras, tan opuestas en la misma persona? Vamos a intentar, desgranar un poco las claves que nos dan estas fuentes. Precisamente, la idea es poner en diálogo sus propias palabras, ¿no? Las de ese libro triunfal del 2000, Sí. con lo que vino después. La confesión, las reacciones, las críticas feroces. Y entender el contexto, supongo. Claro, intentar entender el caldo de cultivo, el contexto cultural, el deportivo, las presiones, éticas también, que rodearon una carrera tan meteórica como, controvertida al final. Es un caso fascinante, la verdad. Sí, un caso de estudio de cómo se construye y se destruye un ídolo moderno. Pues empecemos por ahí, por el principio de la leyenda. Su libro Mi vuelta a la vida, coescrito con Sally Jenkins, se publica en el 2000, justo después de esa primera victoria en el Tour que dejó a todo el mundo, boquiabierto. Sí, fue un bombazo. Que nos cuente ese libro, ¿cuál es la esencia de esa narrativa? A ver, es básicamente eso, ¿no? La crónica de una resurrección. Ajá. El libro construye una narrativa épica, potentísima, describe con mucho detalle la batalla contra el cáncer. Testicular, en estadio 3. Diagnosticado en el 96. Estadio 3. Eso es grave. Muy grave. No era un pronóstico leve. O sea, el cáncer se había metastatizado. Pulmones, abdomen, cerebro. Madre mía. Las fuentes señalan que los médicos llegaron a darle apenas un 40% de posibilidades de sobrevivir. Un 40%. Increíble. Sí, muy bajo. El relato se centra en eso, cómo, contra todo pronóstico médico y deportivo, no solo supera la enfermedad, después de quimioagresiva, cirugías... Un proceso durísimo. Durísimo. Sino que vuelve al ciclismo profesional y, culmina ganando la carrera más exigente del planeta en el 99. El Tour de Francia. Y es una historia que, como dicen las fuentes, estaba llena de reflexiones que calaron hondo, ¿no? En millones de personas. Totalmente. Temas universales. La superación, buscarle un sentido al sufrimiento. Recuerdo esa cita que aparece en varios análisis. La enfermedad me humilló y me abrió los ojos. Sí, esa es muy potente. Me hizo mirar la vida de forma más objetiva, apreciar las cosas importantes. Son palabras que transmitían, vulnerabilidad y fortaleza a la vez, muy inspiradoras en ese momento. Desde luego. Y esa narrativa se apoya mucho en figuras clave. Su madre, Linda, por ejemplo. Sí, la menciona mucho. El libro destaca esa resiliencia que le inculcó desde pequeño, con mantras tipo «convierte tus obstáculos en oportunidades». ¿Qué frase? Y su apoyo durante la enfermedad, que se presenta como inquebrantable, siempre recordándole «nunca abandones». Fíjate, incluso llega a articular una especie de filosofía de combate contra la enfermedad usando el acrónimo CÁNCER. Ah, sí. ¿Qué significaba? Pues mira. Coraje para luchar, actitud positiva, nunca ceder ante la desesperación, capacidad innata de curación del cuerpo, entendimiento de la enfermedad y, muy importante, el recuerdo constante de sus compañeros pacientes. Vaya. De otros que estaban pasando por lo mismo. Es un mensaje muy estructurado, casi un manual de resistencia, ¿sabes? Sí. Se percibe ya en esas páginas una intención que iba más allá del deporte, ¿verdad? Claramente. Habla mucho de gratitud, de esa conexión especial que sintió en los hospitales con otros enfermos. Describe cómo le ayudaban tratándole con normalidad, sin compasión excesiva. Como uno más. Exacto. Como si su enfermedad no fuera algo raro, algo de que avergonzarse. Ahí, en esa experiencia compartida, en esa voluntad de devolver algo, parece que está el germen de lo que luego fue Livestrong. Sin duda alguna. Ahí nació todo. Y el impacto de ese libro fue, descomunal.
Las reseñas, el ensayo, todos coinciden. Fue un fenómeno editorial global. Millones de copias, seguro. Vendió cientos de miles, quizá millones sumando traducciones. Pero más allá de las cifras, el poder estaba en la inspiración que generó. Tocó la fibra de pacientes de cáncer, de sus familias. Y de gente que no tenía nada que ver con el cáncer, también. También, claro, gente que buscaba un modelo de superación. Ese libro fue el pilar maestro sobre el que se construyó la imagen pública del Armstrong héroe, el símbolo de la resiliencia. Cimentó esa leyenda que luego, creció exponencialmente con cada victoria en el Tour. Una leyenda que parecía, eso, indestructible, hasta que saltó por los aires. Sí. El momento clave, el punto de no retorno que señalan todas las fuentes, fue esa famosa entrevista con Oprah Winfrey, enero de 2013. Menudo momento televisivo. Un antes y un después clarísimo. Efectivamente, fue un evento de alcance global. Millones de personas pegadas a la pantalla. Allí, sentado frente a Oprah, Armstrong admitió lo que había negado, vehementemente durante años. Sí, con mucha agresividad a veces. Exacto, admitió que sí, que se había dopado para ganar sus 7 Tours de Francia, entre el 99 y el 2005. Sí, todos. Todos. Describió con una frialdad que, sorprendió a muchos lo que él llamó un cóctel de sustancias prohibidas, principalmente EPO, pero también transfusiones de sangre, testosterona. Un sistema complejo. Muy complejo. Y quizá lo más chocante no fue solo la admisión en sí, sino la perspectiva que dio sobre cómo lo vivió él en aquellos años de gloria. Sí, algunas frases de esa entrevista son reveladoras y francamente difíciles de digerir. Sí. Cuando afirmó que, en aquel contexto, él no sentía que estuviera haciendo trampa, que lo veía como parte de la cultura del ciclismo de élite. Lo normalizó totalmente. Algo tan rutinario y necesario, decía, como llenar los bidones de agua o inflar las ruedas. Una comparación brutal. Minimiza la gravedad ética de una forma tremenda. Y esa otra frase lapidaria. Me dopé por arrogancia y por mi insaciable instinto de victoria. Ahí fue muy directo. Una confesión cruda sobre sus motivaciones más oscuras. Aunque, para ser precisos y reflejar lo que dicen las fuentes sobre esa entrevista, también es importante señalar que junto a esa justificación cultural y esa admisión de arrogancia, sí hubo un reconocimiento del error. Sí. Sí, y expresó arrepentimiento. Dijo algo así como: yo no inventé esta cultura del dopaje, pero tampoco intenté detenerla. Ah, vale. Y ese fue mi error, y es por lo que me arrepiento y lo lamento. Es una declaración interesante porque por un lado se exculpa un poco, ¿no? Yo no la inventé. Claro. Pero por otro asume su responsabilidad por no haber intentado cambiarla, por haber participado activamente y haberse beneficiado enormemente de ella. Es complejo. Las reacciones, claro, fueron un tsunami. Tenemos aquí un testimonio muy potente, el del piloto de Fórmula 1, Mark Webber. Ah, sí, lo leí. Refleja el sentir de muchos admiradores. Él cuenta que leyó Mi Vuelta a la Vida, quedó súper inspirado, incluso lo consideraba amigo. ¿Normal? Tras la confesión, Webber escribió sentirse totalmente traicionado, engañado. Usó palabras muy duras. Dijo que Armstrong se había reído en las narices de mucha gente durante mucho tiempo. ¿Es que fue eso? Y que les había tratado como idiotas. Ese sentimiento de estafa emocional fue muy extendido. Es que el poder de la narrativa inicial era tan grande que la caída fue muy dolorosa para muchísima gente. Y Webber hace una reflexión adicional muy interesante. ¿Cuál? Pone el foco en los ciclistas que sí compitieron limpios durante esa era. Los que no se doparon. Exacto. Dice algo como: tristemente no recordaremos sus nombres, pero para mí moralmente están años luz de Armstrong y los demás. Es un reconocimiento amargo, pero necesario. A los verdaderos héroes silenciosos de ese deporte. Aquellos a los que la integridad les costó la gloria. ¿Y las consecuencias para Armstrong? Fulminantes. Le quitaron los 7 Tours. Todo anulado. Suspensión a perpetuidad de cualquier competición bajo el Código Mundial Antidopaje. Y según las estimaciones del ensayo ético, perdió unos $75 millones en patrocinios. Casi nada. Una caída brutal. El castillo de naipes se derrumbó por completo. Vale, intentemos profundizar un poco más en las razones detrás de todo esto. Más allá de la ambición pura y dura por ganar. El ensayo ético que hemos consultado sugiere que las motivaciones eran más complejas. Sí. Habla de un hiperindividualismo exacerbado, de una necesidad casi patológica de controlarlo todo.
Ese punto del control parece central, sí. El propio Armstrong lo admitió con Oprah. Quería controlarlo todo. Todo. Y las fuentes sugieren que ese afán de control no era solo sobre su cuerpo y rendimiento con el dopaje. Se extendía a su entorno, especialmente a sus compañeros de equipo en el US Postal. Los presionaba. Él mismo reconoció haber usado tácticas de intimidación. Dijo que fue un bully, un matón, para asegurarse de que todos siguieran el guión, para perpetuar esta historia, la del equipo invencible, el líder impoluto. Que no hubiera fisuras. Exacto, ninguna fisura en la fachada. Es interesante cómo el ensayo conecta esto con teorías sociológicas más amplias. Cita a Lipovetsky, a Foucault. Ah, mira. Plantean esa paradoja del individuo de hoy en día, ¿no? Que en su búsqueda obsesiva de autonomía y control sobre su vida, sobre su cuerpo, a menudo acaba siendo controlado por otras fuerzas. ¿Cómo cuáles? Pues las expectativas sociales, la presión mediática, la tecnología, la industria farmacéutica. Armstrong podría ser un ejemplo extremo de esto. El controlador, que también es en cierto modo controlado por la maquinaria que él mismo ayudó a crear. Me parece muy interesante esa idea del tirón, como él lo llamó. Sí. Que mencionó en la confesión. La presión constante de los fans que esperaban milagros, de los medios que necesitaban al héroe, de los patrocinadores. Millones invertidos en esa imagen. Una presión enorme. Incluso la presión de la propia Fundación Livestrong que dependía de su figura. ¿Hasta qué punto pudo sentirse atrapado en esa espiral? Prisionero de su propia leyenda y de esa cultura del dopaje que él describía como casi inevitable en la élite. Es la gran pregunta, sí. Y probablemente no tenga una respuesta única. El ensayo ayuda a poner el dopaje en un contexto más amplio. Vale. Recuerda que no es algo que inventará Armstrong ni su generación. Tiene raíces históricas profundas. Se mencionan usos en la Segunda Guerra Mundial con anfetaminas y su sistematización después en bloques como la Alemania del Este. Allí el dopaje de Estado se usó como propaganda política, para demostrar la superioridad del sistema comunista a través del deporte. Vaya tela. El ensayo plantea una reflexión interesante, muy Foucaultiana. ¿En qué medida el cuerpo del atleta de élite se convierte en un territorio ocupado? ¿Ocupado por quién? Por intereses económicos, por presiones políticas, por las expectativas del público, por la industria biomédica que promete siempre ir más allá de los límites naturales. Armstrong, como admitió, no inventó esa cultura. ¿Pero participó? Vaya si participó. Se adaptó a ella, la dominó y la llevó a un nivel de sofisticación y secretismo quizás sin precedentes. Para asegurar su éxito, se convirtió en el máximo exponente de esa cultura, aunque no fuera su creador. Y todo esto nos lleva, claro, a la paradoja central de su legado. ¿Qué es lo que lo hace tan complejo y tan discutido? Por un lado, el impacto innegable de Livestrong. Sí, eso es indiscutible. Nacida de su experiencia real y traumática con el cáncer, catapultada por su fama, recaudó cientos de millones de dólares. Las pulseras amarillas, un fenómeno cultural global. Todo el mundo llevaba una. Y no hay duda, según todas las fuentes, de que esa fundación ha ayudado a muchísimos pacientes de cáncer y sus familias, financiando investigación, programas de apoyo. El bien tangible generado es enorme. Descubrir que la historia que les inspiraba, Que había motivado gran parte de esa admiración, de esas donaciones, estaba construida sobre una mentira sistemática, sobre trampas, sobre intimidación a quienes amenazaban con desvelarlo, es un dilema ético tremendo. de primer orden, y sigue generando debate. El ensayo plantea preguntas incómodas. ¿Acaso la sociedad del espectáculo, la cultura de la fama extrema, erosiona inevitablemente la confianza social, la empatía genuina? Es una buena pregunta. El caso Armstrong es un laboratorio perfecto para explorar esa tensión. Vemos cómo se destruyó la confianza de forma masiva, pero también vimos la poderosa empatía y movilización social que su historia, aunque fuera falsa en parte. Fue capaz de generar inicialmente. Exacto, para una causa noble. ¿Cómo ponderamos eso? Es complicado. Resulta muy revelador, en este sentido, que él mismo dijera en la entrevista con Oprah, ya caído en desgracia, que para él los verdaderos héroes de su era ciclista eran aquellos pocos. 5, creo que dijo. Sí, mencionó quizás solo 5, los que lograron terminar el tour compitiendo completamente limpios. Un reconocimiento tardío y amargo. Mucho. Y también es significativa esa reflexión que ya estaba en su primer libro y que ha repetido otras veces. Si le dieran a elegir entre sobrevivir al cáncer o ganar los 7 tours. ¿Qué elegiría? Elegiría sin duda superar el cáncer, por el crecimiento personal, la perspectiva vital que según él le dio.
Una afirmación que choca frontalmente con la ambición desmedida que mostró luego. Totalmente. Entonces, ¿qué imagen nos queda después de revisar todo esto? La figura de Lance Armstrong es un nudo de contradicciones. Intrincado. Sí, Es el superviviente que dio esperanza a millones, el filántropo eficaz, y al mismo tiempo el competidor implacable que cruzó casi todas las líneas éticas y deportivas todas las imaginables. para alcanzar y mantener la gloria. Como decía una reseña, es alguien que, para bien o para mal, no deja indiferente a nadie. Desde luego. Intentar reducirlo a una etiqueta simple, héroe o villano, sería, pues eso, simplista Sí. e injusto con la complejidad del personaje y del contexto. Su historia funciona como un espejo, ¿no? Sí, un espejo a veces incómodo, que nos obliga a reflexionar sobre temas muy actuales. Nuestra relación con los ídolos deportivos, mediáticos. La fascinación por las historias de superación, la presión brutal por el rendimiento extremo. En casi todo ya. La cultura de la mejora corporal, ya sea farmacológica, tecnológica. Omnipresente. Y el poder inmenso de los medios, de las narrativas, para construir y destruir reputaciones a una velocidad. Vertiginosa. Quizás la pregunta final que nos dejan estas fuentes, una idea para seguir dándole vueltas, es esa que ya hemos rozado. A ver, ¿puede un bien objetivo, innegable, como la ayuda real de Livestrong a tantos enfermos, mantenerse limpio, incontaminado, cuando descubrimos que la fuente de inspiración y financiación original se basaba en un engaño tan profundo? Tan prolongado, además. ¿O la mentira descubierta en el origen proyecta inevitablemente una sombra que lo tiñe todo, incluso las buenas acciones? Es la gran pregunta, ¿sí? ¿Contamina la fuente todo el río? Dejamos esa cuestión resonando. Gracias por acompañarnos en esta exploración. Gracias.